Y ¿dónde está esta cosa? Acá. Bueno, cualquier cosa me avisan. Igual estoy mirando el chat, pero se me puede pasar la... déjame poner acá chat. Aquí está. Déjame poner acá. Va. Ahí sí. ¿Por qué está? Ahí está. Ya. Entonces, en la última clase estábamos hablando de convexidad, ¿cierto? Así que la idea de... Entonces, esto es la clase ya 7. Va. Clase 7. Y vimos la convexidad, ¿cierto? La convexidad era una propiedad que se veía muy bien en el gráfico. Esencialmente yo tenía una función, ¿cierto? Y cualquier recta entre dos puntos de la función, ¿cierto? Tiene que estar por encima de la... Tiene que estar por encima de la función, ¿cierto? Entonces yo tomo dos puntos cualquiera, por ejemplo acá x1 y acá un punto x2. Y veíamos acá que esta recta que pasa entre los dos puntos está siempre por encima de la función. Y esto lo veíamos, lo caracterizamos con este puntito acá z, o en realidad lo voy a escribir al tiro que no es, ¿cierto? Z es igual a alfa x1 más 1 menos alfa x2 para alguna alfa en 0,1, ¿cierto? Eso en el fondo son todos los... Si yo recorro todos los alfa, recorro todos los puntos entre x1 y x2. ¿Sí? Y marquemos acá en el gráfico donde está f de x2, ¿cierto? Esto es f de x2. Y aquí tengo f de x1. Y la convexidad se describía, ¿cierto?, de una conversación. Alguien está jugando al bot. ¿Cómo? No entendí. No sé en dónde, pero hay un sonido de cocina. Es que hay un juego en el que hay un sonido específico que se hace en la cocina. Están jugando Zelda Sí, Breath Breath of of the the Wild. Wild acá al lado. Así que... Dígale qué felicidades porque es pedazo de juego. Eso, perdón. Pero para, me acabo de cachar que no tengo... Deja poner que el sonido está saliendo del computador. Y para algo... Ya, déjenme arreglar el tema del sonido para bailarlo. A ver. Entonces... a ver. ¿Se escucha ahí o no? ¿Alguien puede hablar para ver si escucho yo desde del... Ah, Se escucha bien. No, sabéis que no sé por qué no está... El audio se me va al computador, entonces está el micrófono del computador y no el mío. Ya, pero... bueno, ya. Démosle así nomás. Pero, ¿y me escuchan ahí o no? sí. Sí, Sí, no sé por qué no se me conectan los audífonos. Ya, da lo mismo. Ya. Bueno. A ver. Aquí, igual bajaron el volumen acá, así que espero que no tengamos problemas. Eh, ya, entonces, ¿en qué estábamos? Ya, en convexidad. Así que la convexidad es la propiedad que dice que este f de z, escrito de esa manera, es más pequeño que alfa f de x1 más
1 menos alfa f de x2. ¿Ok? Y teníamos un teorema que vamos a demostrar, ¿cierto? El teorema que me caracteriza la convexidad a partir de la derivada. Me dice que CAF de A en B continua y derivable en AB, en el abierto. Entonces F es convexa, sí, solo sí. La derivada de F es creciente. ¿Ok? Entonces, gráficamente lo que tienen que pensar es que la pendiente de una función convexa se va haciendo cada vez más grande. Y es un poco lo que uno esperaría de este dibujo, ¿cierto? Así que, pero de todas maneras, vamos a formalizar eso, vamos a hacer la demostración. Así que para este lado. Entonces, ¿cuál es este lado? Vamos a asumir que F es convexa y vamos a ir a F' es creciente. Entonces, F es convexa. Y lo que tengo que decir es que sea, por ejemplo, un X1 menor que X2. ¿Ok? Entonces yo puedo escribir un Z como alfa X1 más 1 menos alfa X2 y con alfa en 0, 1 y vamos a aprovecharnos de la propiedad de la convexidad. Y vamos a hacer aparecer las derivadas. Y bueno, por lo tanto, claramente X1 menor que Z menor que X2. Bueno, podemos poner igual, da igual, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, vamos a hacer colapsar este alfa para cada uno de los lados y vamos a hacer aparecer las derivadas. Entonces, primero, la derivada de... Vamos a escribir esto. Y aquí sale... fíjense lo que voy a hacer al tiro. Aquí estoy usando la definición de convexidad en esta línea. Solo que resté un f de x1 a cada lado. ¿Ok? Entonces, normalmente la definición de convexidad, tengo este f de z de esta forma, y lo que hice fue restar f de x1 a ambos lados. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser dividir por 1 partido en z menos x1. Si se fijan, z está a la derecha de x1. Entonces z menos x1 es positivo. Por lo tanto, cuando multiplico, esto no cambia de signo. Y voy a tener f de z menos f de x1 partido en z menos x1 menor o igual que alfa menos 1. Aquí voy a factorizar al tiro por f de x1 menos f de x2, ¿cierto? Aquí cambio el signo. 1 menos alfa menos, me da alfa menos 1. Y dividimos entonces por z menos x1. ¿Pero quién es z menos x1? Si se fijan bien, z menos x1 me queda simplemente alfa menos 1 por x1 menos x2. Entonces aquí yo puedo eliminar estas cosas y lo voy a hacer en la página siguiente. Y puedo tomar límite a la izquierda y puedo hacer tender alfa a 1. Entonces, tenía f de z menos f de x1 partido en z menos x1 y a este otro lado me quedó f de x1 menos f de x2 partido, ahí está, x1 menos x2. ¿Ok? Y ahora lo que hago es tomar el límite simplemente cuando alfa tiende a 1. Entonces escribo de nuevo quién era z. Z era alfa x1 más 1 menos alfa x2. Entonces, si se fijan, si alfa tiende a 1, z tiende a x1. Entonces esto me queda
exactamente la derivada de f en x1 menor o igual a esta cantidad que la vamos a hacer volver a aparecer y vamos a probar la monotonía, ¿ok? Menor o igual le voy a poner porcentaje a esa cosa. Entonces ahora vamos a hacer el otro lado, ¿ya? Y es análogo, ¿ok? Lo que vamos a hacer, vamos a partir de la desigualdad de la convexidad, ¿cierto? Que me decía que f de z, voy a dejar un espacio ahí para hacer aparecer, para hacer la magia, alfa f de x1 más 1 menos alfa f de x2, ¿cierto? Y vamos a restar acá menos f de x2. Entonces así esto me va a quedar f de z menos f de x2 menor o igual a alfa f de x1 menos f de x2. Y ahora voy a dividir, ¿cierto?, por z menos x2. Pero z menos x2 es negativo, ¿ya? Así que ahí me va a cambiar el sentido de la desigualdad. Así que f de z menos f de x2 partido en z menos x2 me va a quedar menor o igual a... Y fíjense bien que en z, nuevamente escribo acá que en z, z igual a alfa x1 más 1 menos alfa x2. Si yo a z le resto x2, me queda alfa x1 menos alfa x1 menos x2. Así que aquí arriba tengo alfa f de x1 menos f de x2 partido en alfa, que dije x1 menos x2, ¿cierto? Y aquí ya hago lo mismo, ahora el límite lo tiro cuando alfa se va a 0. Y ahí z, cuando alfa se va a 0, esto me queda 0, me queda x2. Así que esto me queda que f' de x2, perdón, no cambié el signo. Este de acá es en otro signo, ¿cierto? Porque multiplicamos por algo negativo. Entonces f' de x2, estos alfa se me iban, me queda mayor a esta cosa, que ya habíamos visto que era más grande que f' de x1, y por lo tanto estamos listos, ¿cierto? O sea, no, bueno, tengo un lado primero, ¿cierto? Tengo que convexidad implica derivada creciente. ¿Ok? Esto es muy parecido, esta demostración les va a servir para probar el verdadero y falso, creo que el último verdadero y falso de la tarea. Así que de esta parte se pueden inspirar. Y ahora hagamos el otro lado, ¿cierto? Entonces, ahora hacia acá, ¿qué me dice? F' es creciente. Ya. Cuando yo tengo una propiedad en la derivada y quiero probar algo de la función, siempre vamos a pasar por el teorema del valor medio. ¿Ya? Eso es como, el reflejo que tienen que ir formando. Si yo les digo algo de la derivada y tienen que probar algo de la función, ustedes van a pasar por el teorema del valor medio, lo más probable. Así que, ¿cómo se hace esto? Bueno, tengo que probar que si f' es creciente, f es convexa. Así que me tengo que dar 2x1, x2 cualquiera. Pueden ser... incluso vamos a tomarlo así, ¿no? Al tiro. Y un alfa, ¿cierto? Y cualquier alfa en 0, 1. Z, ¿cierto? Lo mismo de siempre. Y vamos a calcular el teorema del valor medio. Entonces, usemos el teorema del valor medio entre x1 y z, y z y x2. Entonces, el teorema, ¿qué me dice el teorema del valor medio? Me dice que existe, que si yo calculo calculo esto, f de z menos f de x1,
partido en z menos x1. Esto tiene que ser igual a f' evaluado en un C1, ¿cierto? Con C1 entre x1 y z, ¿cierto? Y abierto, de hecho. De hecho, abierto. ¿Y qué es lo que... ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque voy a usar que f es creciente para crear una desigualdad con el otro teorema del valor medio, que va a ser entre f de x2, z, partido en z menos x2. Y esto va a ser igual a un f' de C2, con C2 entre Z y X2. Ahora, como f' es creciente, la expresión de acá y la expresión de acá, esta va a ser más grande que la otra. ¿Ya? Y ahí nos vamos a dar cuenta que vamos a recuperar la definición de convexidad. Entonces, si tienen dudas me paran, creo que estoy yendo igual un poco rápido, pero bueno. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice, por lo anterior, ¿cierto? Entonces, por la monotonía de f', me va a quedar que, voy a escribirlo más bajito, f de z menos f de x1 partido en z menos x1 es menor o igual a f de x2 menos f de z partido en x2 menos z, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes son estas cosas? Hay que acordarse quién es z, una vez más. Z es alfa x1 más 1 menos alfa x2. ¿Ya? Y nos va a quedar entonces f de z menos f de x1, z menos x1, lo puedo ver como alfa menos 1, x1 menos x2, ¿cierto? Menor o igual a f de x2 menos f de z, bueno, x2, va, ahí. X2 menos z, me queda algo... ¿Cuánto queda x2 menos z? Bueno, x2 menos z, ¿cómo me queda esto? Me queda alfa x2 menos z, alfa x2 menos x1, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, sí. Y ahí ya nos damos cuenta que puedo dar vuelta a esta desigualdad. O sea, tengo x1 menos x2 acá, entonces lo voy a escribir de otra... Miren, discúlpenme, pero vamos a dar vuelta a esta. Te lo voy a escribir solamente para que me quede más fácil el álgebra, ¿no? ¿Cierto? X2, X1. A ver, ¿me puedo equivocar en el cálculo? A ver. Sí. Entonces, X2 menos Z, yo resto Z. Sí, no, sí está, ya. Sí, eso, exactamente eso, Vicente, lo que dice Ignacio. Hay cambio de signo por menos Z. Sí, es tema. Lo que pasa es que aquí quería dejar x2 menos x1 para hacer esto nomás, ¿cierto? Porque así no cambia de signo esta desigualdad. Y ahí, si se fijan, voy a recuperar el tiro. 1 menos alfa y alfa son valores positivos. Así que yo puedo escribir alfa
f de z menos alfa f de x1 menor o igual 1 menos alfa f de x2 menos 1 menos alfa f de z. Y ya lo voy a escribir acá abajito. Entonces aquí si se fijan, el f de z me va a quedar de este lado f. Puedo pasar todo para allá y me va a quedar alfa más 1 menos alfa, o sea, me va a quedar f de z. Y a este lado me va a quedar alfa f de x1 más 1 menos alfa f de x2. ¿Ya? Y esa es la demostración. ¿Ok? Entonces esta demostración les va a servir, como les decía, o sea, de aquí pueden sacar una idea de cómo hacer uno de los verdaderos y falsos. Creo que el último, ahora no me acuerdo. Ya, ¿duda en la demostración? ¿No? Sigamos. Entonces, esto me permite, entonces vamos a hacer unos ejemplos. Si f de x igual a x cuadrado, f' de x igual 2x, y esto es una función creciente, ¿cierto? Entonces aquí vemos que f es convexa. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien dijo algo? Ah, no. Bueno, no caché. Ya, ¿y qué otra función, por ejemplo? Bueno, g de x, la exponencial. ¿Ok? Va, g', g' de x sigue siendo la exponencial de x y que también es creciente, ¿cierto? Y la exponencial también es una función convexa. Entonces, g es convexa. Profe, ¿Sí? ¿cómo sería el análisis con X cubo? Eh, hagámoslo. Hagámoslo. Ya, Déjame hacer. porque no es como la misma convexidad, obvio, Hagámoslo, no es la misma convexidad, pero hagámoslo. Entonces, ya, ejemplo, f de x igual x cubo, ¿cierto? Entonces, f' de x es igual a 3x cuadrado. Y ustedes, como saben, x cuadrado va. Entonces, 3x cuadrado, una cosa así, ¿cierto? Entonces, f es cóncava. Ya, no he dicho lo que es cóncava todavía, pero se pueden imaginar que cóncava es al revés de convexa, ¿ok? Pero 3x cuadrado es creciente, justo venía a hacer ese ejemplo después. No este, pero decir que es cóncava. ¿F es convexa dónde? En este ejemplo. ¿Max fue el que hizo la pregunta? ¿Cierto? ¿O sí, no? Sí. Ya, entonces, ¿dónde va a ser convexa? es convexa los positivos y cóncava los negativos. F es convexa para x mayor que 0, ¿cierto? Pero ustedes no saben lo que es cóncava todavía. Bueno, ya. Hagan como que no saben. Sorpréndanse con lo que voy a decir ahora. Así que... ya, pues eso F es convexa. Entonces ahora, ¿qué es lo que es cóncava? Eh, es al revés, ¿cierto? Una función se va a decir cóncava si las rectas pasan por debajo. A ver, ¿alguien? Conversación que sale. Eso. Gracias Javier y Javiera. Entonces, qué va a ser cóncava entonces ahora? Es cuando pasan por debajo, ¿cierto? Entonces aquí un x1. No, perdón. Me gusta siempre poner el x1 antes que el x2. ¿Ya? Fx1 y en este caso un z
Nuevamente z igual a alfa x1 más 1 menos alfa x2. Va a cumplir al revés, po. Va a ser que f de z va a ser más grande que la combinación convexa del otro de los puntos extremos. ¿Ya? Pero un cambio de signo nomás. Entonces lo que vamos a decir es que menos f es convexa, ¿ya? Si f es cóncava, ¿ok? Entonces recuperamos el resultado anterior. ¿Por qué? Porque el signo menos uno lo acarrea con la derivada. Las constantes uno se las lleva hacia todas las derivas para adelante. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Entonces, f es cóncava, si es derivable y toda la hipótesis, ¿cierto? La misma hipótesis que antes, sí, solo sí, f' es decreciente. ¿Ok? Entonces, y es por eso que, bueno, más adelante en algún momento van a haber teoría de optimización en algún momento de las carreras. Y la teoría de optimización se hace todo para los mínimos. Uno estudia los mínimos de la función y los mínimos. Es por una razón similar, porque estudiar el mínimo es como estudiar el menos el máximo de otra función. ¿Ok? Y aquí es lo mismo, pues hacemos toda la teoría para los convexos, porque los cóncavos es menos f. ¿Ya? Entonces, ¿alguien ve por qué f' va a ser decreciente si f es cóncava? ¿A todos les quedó claro eso? ¿Puedo detallar eso? Ya, entonces, parece que quedó claro. Así que eso, por ejemplo, nos permite hablar del el logaritmo natural, ¿cierto? Ejemplo, el logaritmo natural de x. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? Es igual a 1 partido en x, que es decreciente, ¿ya? Entonces, aquí, esto es lo que... el logaritmo natural, ustedes se acuerdan bien de la forma, ¿cierto? Si aquí está el 1, tiene que pasar por ahí, en 1 se hace 0. Va, justo, bueno. Ahí está el 1 ahora, ¿ya? Esta es una función que es creciente y cóncava, ¿cierto? Para los que, no sé quién, no me acuerdo ahora quién escribió en el foro de que creía que había una contradicción en la tarea. Este es un ejemplo de una función decreciente y... O sea, perdón, creciente y cóncava. Entonces uno puede resumir un poco las propiedades para estudiar una función, ¿ya? Para estudiar una función uno puede resumir entonces las propiedades. Entonces yo tengo la función f. Entonces, y las puede decir en función de sus derivadas, ¿cierto? Incluso de la segunda derivada, que usted nuevamente no sabe lo que es la segunda derivada, la voy a introducir inmediatamente, pero y eso, ¿no? Entonces, si f es creciente, ¿cierto? Sabíamos de la clase pasada que la derivada es positiva, ¿cierto? Entonces, f' es mayor que 0. No, sí. Eso lo voy a escribir así. F' mayor que 0. ¿Cierto? F... No sé. No se hace tabla, así que... Ya. Entonces, si es convexa, sabemos que f' es creciente, ¿cierto? Pero podemos iterar este análisis. Pues si f es creciente, f' es creciente. Entonces, si f' es creciente y yo pudiera derivar f', ¿cierto? Esto diría que f segunda es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, tienen todas las combinaciones posibles. Pueden ser crecientes convexas, crecientes cóncavas, decrecientes cóncavas, decrecientes convexas. ¿Ya? Es súper importante que aprendan eso, que ser creciente y ser convexo son propiedades independientes de una función.
¿Ok? Así que ya, pues ya que hablamos de la segunda derivada, hay que pasar a derivadas de orden superior. ¿Cierto? Entonces, conceptualmente no es muy difícil, es derivar una, o sea, la derivada me entrega una función y derivo la función, ¿cierto? Pero hay que definirlo derivadas de orden superior. Entonces, bueno, hay que hacer todos los preámbulos. Dada f de un intervalo derivable, me costó, en AB, definimos su derivada f' o su función derivada, ¿ya? F' como una función que va de A a B en R, que a cada X me entrega este límite que calculamos que es F' de X. ¿Ok? Entonces, si a su vez F' de X es derivable, entonces vamos a anotar con 2 primas su segunda derivada. ¿Ok? Esto es lo más típico. Y uno va agregando primas. Lo que pasa que voy a introducir otra notación. Porque después cuando uno calcula la quinta derivada no quiere andar poniendo 5 primas. Ahí, 5 f' menos f' de x barra partido en x menos x barra. Definición de derivada. Y aquí ya, bueno, y ahí lo que decíamos, pues si f' si f es convexa, f' es creciente, entonces su segunda derivada es positiva. ¿Cierto? Eso no cambia, eso lo acabamos de ver. Luego, si f es derivable, ¿qué más tengo notado acá? No. Entonces, podemos definir derivadas de orden superior con la siguiente recursión. Entonces, f, este corchete cuadrado con esto es un k, no una x, ya, esto es una k. Va a representar la késima derivada en un punto, ¿cierto? Porque la derivada es una propiedad local. Si se cumplen varios puntos, podemos generar la función, pero lo definimos recursivamente, ¿cierto? Bueno, menos 1. Ay, qué feo eso. Prima en x barra. Entonces con f de 0 la función. F de 0 igual f de x. ¿Ya? Y aquí un poco de notación. Entonces, definición. ¿Sí? F se dice de clase CK en el intervalo abierto a B, si es K veces derivable, y además le voy a pedir que F y
que f a la k sea continua, ¿ya? O sea, tengo que tener k veces derivada y que después la derivada sea continua, ¿ya? Esa es ese es el otro requisito para hacer de clase CK. Entonces, una primera observación de esta definición es que si f es de clase CK, entonces es clase CK-1, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque si soy K veces derivable, soy K-1 veces derivable. ¿Pero qué me asegura la continuidad? Bueno, sabemos que una función, si una función es derivable, entonces es continua, ¿cierto? Y eso me asegura que sea de clase CK-1. ¿Ok? Ahora esto, así no creo que lo veamos, no, así sería un tema que podríamos ver en las últimas clases del curso, pero esto, si se fijan, ya llegamos al punto en que estamos definiendo en realidad el conjunto CK, ¿cierto? Lo puedo definir como un conjunto. Es un conjunto que contiene funciones. Entonces, ya la teoría que ustedes aprendieron se va complejizando cada vez más. Ahora tenemos conjuntos que contienen funciones, ¿cierto? Todas las funciones f de a b en R, tal que f elevado a k existe y es continuo. ¿Ok? Y la derivada podría ser como un operador que funciona en estos conjuntos. ¿Ok? Eso les va a hacer sentido en los cursos más adelante. Entonces les introduzco que en los cursos más adelante en matemática van a trabajar con conjuntos que contienen funciones. ¿Ya? Que ahí es como y que es un poco lo que pasó en el siglo XIX, así como el cambio de idea, como de paradigma fuerte. Y obviamente complica todo, ¿cierto? Eso no hay duda. Profe, ¿Sí? pero para que eso se cumpla, las funciones deben ser de orden k más 1, ¿Cómo de orden cama 1? que sean Cama 1 la función que ya. usted está derivando debería ser k más 1 para que pueda existir y sea continua, ¿cierto? No, porque puedo tener derivada hasta el punto K y que esa derivada sea continua, pero después no, que no pueda derivarla más. ¿Ya? Eso, eso podría, eso podría eventualmente pasar. Entonces, porque a ti te gustaría que, claro, derivarla, yo la derivo K, pero esa es la observación de antes, eso tienes razón. Si tengo cama 1 derivadas, soy de clase C capo. Eso, la implicancia va para un lado, ¿cierto? ¿Se entiende o...? Claro, o sea, yo me refería a la función original, que Ya, tengo F, el ¿sí? factor o el exponente de la función original tiene que ser k más 1 para que la pueda derivar k veces. Es que el exponente no, es el número de derivadas, po. Claro, ¿Ya? Entonces, para derivar la K veces, F a la K tiene que existir nomás. Si F a la K más 1 existe, existe F a la K también. Eso sí. Porque tuve que haber pasado por la derivada késima. ¿Sí? Yo creo, ¿estáis enredado con algo o no? Porque no, como que no entiendo, creo, la me pregunta. refiero, por ejemplo, que la función tendría que ser x elevado a k más 1. Esa sería la función, y esa yo la puedo derivar k veces. Ah, estáis hablando de una función en particular. Sí, Es que por eso, esta notación, este K que está acá arriba, no es un exponente, ¿ya? Está definido, denota la derivada késima, ¿ya? Cuando tiene un corchete, denota la derivada, no un exponente, ¿ya? Eso puede ser una fuente de confusión. O, o, ¿sí? No, no, no.
¿Te aclaró un poco la notación? Sí, no, sí, eso lo entiendo. ¿Ya? Entonces tú dices, por ejemplo, la función, a ver, un ejemplo, la función f de x igual a x a la cama 1. Claro, eso. ¿Ya? Sí, esa función es de clase, de hecho es de clase C infinito. Bueno, C infinito es cuando es para todos los k. Porque en algún punto cuando la derivo k más 1 veces, ¿cierto? F a la k más 1, ¿qué me queda? Me queda k más 1 factorial. Y eso es una constante. Entonces después cualquier f elevado a la derivada k más n, siempre me va a quedar 0 para n mayor que 1. ¿Sí? Ya, perfecto, eso era. Eso era. Sí, la función, los polinomios son todos de clase C infinito, que es lo iba a decir. Ah, bueno, ahora. No ha dicho lo que es C infinito, ¿cierto? Si f es de clase CK para todo k en los naturales, entonces decimos que es f es C infinito. ¿Ya? No sé con qué me manché. Vuelvo al tiro. Ya, perdón, tenía algo pegajoso en el brazo. Creo que era mermelada. Así que, ya. Ya, entonces eso es la definición de C infinito. Y claro, la exponencial y los polinomios. ¿Qué hora es? Ah, nos quedan 15 minutos todavía. Ya. Entonces, ejemplo. Exponencial de x y cualquier polinomio son C infinito. Los polinomios ya lo expliqué, ¿cierto? Y la exponencial es más fácil, porque, o sea, no sé si más fácil, pero la derivada es lo mismo, ¿cierto? Entonces aquí uno concluye rápido que la derivada késima de la exponencial siempre me da la exponencial. Y por lo tanto existe y son infinitos. ¿Ya? ¿Qué otras funciones son infinitos? Los senos, bueno, las trigonométricas, salvo la tangente, bueno, donde está bien definida y todo, pero el seno y el coseno en particular. ¿Ya? Porque fijémonos cómo son, entonces, ¿qué es lo que pasa con la derivada del seno y el coseno? Decimos que se repiten módulo 4. ¿Vieron modularidad en intro de álgebra, cierto? Los conjuntos Z, K, ¿cierto? Cuando me repito cierto paso, ¿sí o no? ¿Sí? Ya. Entonces digamos f de x igual seno de x. Entonces, f', ¿qué me da? Me da coseno de x, f segunda de x, me da seno, coseno, menos seno de x. Y ahora este ya lo voy a anotar con la f de 3 de x. Me da la derivada del seno es coseno, el mismo signo lo acarreo, así que menos coseno de x. Y a la cuarta derivada, vuelvo al seno. La derivada del coseno es menos seno, menos, da seno de x. Y ahí como me di toda la vuelta ya entenderán que ya ustedes viendo el exponente de la derivada tienen que saber la derivada del seno.
¿cierto? Entonces la derivada, no sé, pues 2001 de x, ¿cuánto es? A ver, no, tiene que ser coseno de x, ¿por cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, pues, sí, obvio que sí, ya. Y uno se confunde en las cosas más chicas ahí. Eh, uno aprende cálculo y se olvida cómo dividir números más grandes que 32, no sé. Ya, entonces, desarrollo de Taylor. ¿Dudas? ¿Dudas? Todo lo último, nos queda el último pedacito de la clase y ya los libero. Desarrollos. Hablé ayer con Cintia y me dijo que estaban un poco preocupados porque por el tema del control. Ya, miren, el control, ya, P1, verdadero y falso, y la P2 van a ser problemas tipo auxiliar, ¿ya? Más cortos, más largos, pero así, eso, o problemas más clásicos de otros controles, ¿ya? Para que queden para que estén más tranquilos. Así que, yendo a las auxiliares, estudiando, haciendo los problemas del apunte o mirando controles anteriores, les debe ir bien, ¿ya? Y eso. Entonces, ya, desarrollo de Taylor. Vimos en un principio que si f era derivable, si f es derivable en x barra, entonces, ¿qué tengo? Entonces, f de x lo puedo escribir así, ¿cierto? Más la derivada en ese punto por x menos x barra más un o, este error, ¿cierto? Que satisface con o una función que va de x barra menos epsilon como x barra más epsilon, en el fondo una función que existe en torno de x barra, ¿ya? Tal que el límite cuando h tiende a 0 de O de h partido en h me da 0, ¿cierto? Este error de orden h que se le puede decir. Entonces, acabamos de ver derivadas superiores, ¿ya? Y el siguiente resultado, que lo voy a probar el lunes, hoy día vamos a ver cómo funciona un poco, me dice que los polinomios son súper buenos aproximadores de las funciones. Entonces, lo voy a decir acá, entonces, que se llama el desarrollo de Taylor. Ya, el siguiente resultado muestra que los polinomios pueden aproximar muy bien las funciones de clase CK. ¿Ya? Bueno, de alguna manera esto me dice que yo puedo escribir todo como un polinomio, si estoy relativamente cerca del punto. Entonces, el teorema me dice algo así, sea f de a, b en R, k veces derivable en un punto en particular, en x barra en AB,
vamos a definir lo siguiente. Esto se llama el desarrollo de Taylor de orden K, de la función f. Entonces T se anota así. Ponemos la función abajo, el orden del desarrollo arriba. Y es un polinomio, ¿cierto? Que el primer valor es el valor de la función x barra. Después voy a tomar por h más 1/2 la segunda derivada de x barra por h cuadrado. ¿Ya? Y así, no sé si cacharon la secuencia. Quizás este factorial va a parecer medio mágico, pero cuando veamos la demostración se van a dar cuenta que no es tan mágico. Es porque al ir derivando voy sacando el coeficiente del polinomio hacia atrás. ¿Ya? Eso es un factorial. ¿Ya? Ahí. Quizás no se cachó. Lo que pasa es que en el primer término el factorial es 0. Igual lo voy a escribir. Pero el segundo, el factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 2. Entonces no necesitaba anotarlo. Pero f k de x barra h elevado a k. ¿Ok? Entonces un polinomio de orden k, si se fijan en h, y se le dice el desarrollo de Taylor matemático inglés del siglo XVIII, por ahí. De orden K en torno a X barra. Bueno, entonces, no, todavía no digo qué es lo que no he dicho qué es lo que dice este teorema. Entonces, f de x es igual a tk. De nuevo puse la k abajo. ¿Cierto? Este tf de k, ¿cierto? Evaluado en x menos x barra, ¿ya? Ante la h, ¿cierto? Más más una función o de x menos x barra elevado a k, ¿ya? ¿Se acuerdan que el límite antes era o de h partido en h? Entonces este va a ser o de h elevado a k partido en h elevado a k igual 0. ¿Ok? Esto es mucho más fuerte porque me dice que el límite se va a 0 mucho más rápido que si fuera un o de h partido en h. ¿Ok? Ya. Un poco abstracto hasta el momento todo, ¿cierto? Polinomios, pero vamos al ejemplito. Lo vamos a ver. Y el lunes nos lanzamos a la demostración. Que no es difícil, pero hacerla al final de la clase no aporta en nada. ¿Cierto? Las demostraciones es mejor ponerla al principio ahí para el shock, digamos. Ejemplo, f de x, obviamente, en realidad, a esta altura deben creer que las únicas dos funciones que conozco son la exponencial y x cuadrado, y bueno, tampoco hay que conocer muchas más. Bueno, y unas trigonométricas por ahí. ¿Ya? Y calculemos entonces su desarrollo en torno, entonces calculemos TFK en torno a x barra igual 0. ¿Ya? Entonces, ¿quién es f de 0? Me queda 1. ¿Cierto? ¿Quiénes son las derivadas? F' de x es la exponencial de x. ¿Cierto? Y por lo que vimos antes, entonces f elevado a k de 0 van a ser todo 1. Así que tf de k
DH va a quedar algo así como 1 más h cuadrado partido en 2. Así, ¿cierto? Que voy a anotar la fórmula al tiro, entonces. Desde i igual 0, x elevado a i, partido en i factorial. ¿Ok? Esta fórmula, acuérdense, yo creo que es de las fórmulas que el desarrollo de x en torno a 0 sea esta fórmula, les va a reaparecer en varios cursos siguientes, ¿ya? Entonces, esa es la fórmula. Y grafiquémoslo, ¿ya? Grafiquémoslo para ver cómo funciona esto. Entonces, para eso yo había preparado un pequeño script. No, esto no va. Acá está. Ya, entonces, ¿ven la pantalla o no? No sé muy... No, profe. No, no ven La pizarra. la pizarra. Ah, espera, déjame entonces. Ya, entonces vamos a parar. Voy a compartir de nuevo. Acá. Ya. ¿Ven este script o no? Ahora sí. Ya. Entonces, bueno, un par de librerías, da igual, pero aquí fíjense que estoy escribiendo los desarrollos de TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, de la exponencial. ¿Ya? Exactamente la fórmula que vimos antes. Y aquí grafiqué, a ver, déjenme ponerle a ver si puedo... Ahí se ve. Entonces, ahí, un poquito menos. Ya, ¿se ve bien el gráfico? Entonces, la línea azul es la función exponencial, ¿ya? Y TF1 es el desarrollo orden 1, que es una recta, la primera línea, la naranja. TF2, el desarrollo orden 2, que es una parábola, ¿cierto? Y por eso pueden ver que sube para allá, ¿cierto? Y TF3, pueden ver que es cúbica, entonces por eso se va para abajo también después. Y van aproximando cada vez mejor a la función exponencial en torno en torno al 0, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podría poner la TF5, para que vean lo bien que aproxima ya un polinomio de orden 5. Le cambiamos acá esto. ¿Cierto? Y ahí ya casi el polinomio de Taylor de orden 5 ya casi pilla la exponencial en todo este dominio, entre menos 2 y el 3. Pero obviamente si me voy alejando se va haciendo cada vez más difícil. Por eso es una propiedad local. Entonces ahí ya ven que en esta parte, si yo aumento el recorrido, el dominio, perdón, ya el polinomio está lejos de lo que es la exponencial, ¿cierto? Aquí ya vale 160, 175, y ahí ya está en 400 la exponencial. Y bueno, eso son un poco los polinomios de Taylor, ¿ya? Me permiten ir aproximando estas funciones. Y en general, así como dato histórico, ¿cómo se calculaban las tablas de logaritmos? No sé si han visto en un libro antiguo, de repente al final hay unas tablas enormes con los valores de logaritmos así súper espaciados, lo hacían con polinomios de Taylor a mano, porque al final un polinomio es cosa de multiplicar términos, ¿ya? Chato, lo que quieran, pero esa era la forma de calcular cuánto valía el logaritmo de algo o la exponencial de algo, usando estos polinomios. Así que bueno, dejemos la clase hasta acá. Dejemos la clase hasta acá. Y eso, ¿dudas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, que tengan un buen fin de semana, que les sea ligero el viernes y eso. Cuídense, que estén bien. Hasta el lunes. Profe, nos vemos.
Sí, no subí las del lunes, subí la clase y no las notas. Ya, subo las dos al tiro. Chao, Listo. profe. Chau.